Bueno, mis hermanos, voy a hablarles de una epístola bien interesante. El apóstol Pablo escribió varias epístolas. En sus viajes misioneros él visitó varias iglesias, la iglesia de Corinto, Tesalónica, Filipo, Colosas. Él sacó varias cartas para sus discípulos Tito, Timoteo, Filemón, y Tesalonicenses es una de esas cartas. Tiene una característica: yo iba a predicar por primera vez, iba a predicar de dos libros en uno, porque es que primera y segunda de Tesalonicenses son prácticamente muy parecidas, y yo dije voy a tomar las dos, pero me di cuenta que segunda de Tesalonicenses, aunque tiene la misma temática, me habla algo diferente que no me habla primera de Tesalonicenses. Muchas gracias. Y entonces dije voy a tomarlas por separado. Segunda de Tesalonicenses me habla del anticristo, las señales del anticristo. Esa sería la próxima enseñanza que Dios me dé para dentro de 15 días, si Dios lo permite. Pero quiero hablar de primera de Tesalonicenses. Por favor, vaya conmigo al capítulo 1 de primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 12. Ahora, le voy a decir una cosa. Si usted me dice, pastor, ¿en dónde está resumida toda la epístola? Yo diría en este pasaje que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano que usted ve acá es el mismo Silas. Ahora le voy a decir qué papel jugó Silas en el ministerio en Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria a vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire qué cosas caracterizaban la iglesia de Tesalónica: la obra de vuestra fe; 2, del trabajo de vuestro amor; y 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las tres cosas que caracterizaban la iglesia? Trabajo de amor, obra de vuestra fe y constancia en la esperanza. Si quiere subrayar una palabra, subraye constancia en la esperanza. Esta es clave en el libro. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ojo pues, esto es clave: con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar. Otra vez la palabra esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos al 2, 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo padecido y ultrajados, ¿en dónde? En Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo
en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mis hermanos, esta es la historia de la iglesia de Tesalónica. Primero, de las cartas que escribió Pablo, fue la primera carta que escribió en el año 50 después de Cristo. Fue la primera de las epístolas del apóstol Pablo. Y es interesante porque de todas las epístolas que Pablo escribió, a la iglesia que más elogia es a Tesalónica. Uno se pone a mirar las características de la iglesia de Tesalónica, uno dice, wow, qué belleza de iglesia, unas características tan lindas. Ahí usted las va a ver. 5 puntos les quiero mostrar: rechazo, regocijo, rectitud, repercusión y regreso. No se preocupe si no alcanza a ver las citas, usted me puede pedir la imagen y se la mando por el WhatsApp de la iglesia, o me las pide y yo le mando la imagen. Pero mire esto, esta iglesia de Tesalónica pasó algo raro. ¿Notaron cómo surgió el evangelio en la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se convirtieron ellos? ¿Qué evangelio vieron ellos? Nota que no vieron un evangelio de prosperidad, no vieron un evangelio de milagros. ¿Sabes cuál fue el evangelio que ellos vieron? Un evangelio de persecución, un evangelio de pruebas, de oposición. Es más, usted leyó aquí que Pablo le está diciendo, ¿se acuerdan que en Filipos nos aporrearon? Les voy a dar un consejo: cuando usted vaya a leer una epístola, enlácela con hechos. Muchas veces cuando usted coge una epístola y la enlaza con hechos, usted va a entender mucho más qué es lo que dice la epístola. Y entonces usted ve que lo que está diciendo aquí es que en Filipos los de Tesalónica se dieron cuenta qué pasó en Filipos. Mis hermanos, esta es la historia. Solo voy a resumir. Ahí está la cita en Hechos 16:5 al 17. ¿Qué fue la historia? Pablo estaba predicando en Asia. De un momento a otro, Pablo quiso ir a un lugar y el Espíritu Santo le dice, no vaya allá. Quiere ir a otro lugar y el Espíritu Santo le dice, no vaya allá. Entonces Pablo dice, ¿cómo que el Espíritu Santo me está impidiendo predicar las cosas raras del Señor? No. De un momento a otro se le aparece una visión de un hombre, dice un varón macedonio. ¿Sabe qué significa un varón macedonio? Un europeo. Yo no sé cuáles serían las facciones de esa visión que él tuvo, pero debió haber sido un mono de ojos azules, más o menos, para él decir un europeo, una visión. Y el europeo le dice, venga acá a Macedonia, es decir, a Europa. Y Pablo deja de predicar en Asia, que fue donde comenzó el evangelio, y se va para Macedonia. Y la primer ciudad de Macedonia es Filipos. En Filipos él empezó a predicar. Para los que han leído la historia, ¿cómo le fue a Pablo en Filipos? ¿Bien o mal? ¿Cuántos dicen bien? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que le fue mal? ¿Y cuántos están confundidos? Ese es el grupo que gana siempre. Les voy a decir, le fue bien y mal. Se convirtió en una vendedora de púrpura llamada Lida, y ella presentó su casa para hablar del evangelio. Pablo se quedó durante 3 semanas allá y se convirtieron algunos, pero a Pablo lo metieron a la cárcel por estar predicando de un Dios diferente al que creían allá en Filipos. Y a él y a Silas lo metieron en el cepo. Para que sepan qué es el cepo, era una cosa de madera donde ponían la mano aquí, la otra acá, y la cabeza aquí y los pies así. Los metieron en el cepo. Y esos dos, estando en el cepo, ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban cantando con tantas ganas que los presos oyeron que estaban cantando. Y hubo un temblor, las cadenas se rompieron, el carcelero se iba a matar porque los presos se le iban a ir. Pablo dice, no, tranquilo, yo no me le vuelo.
esa misma noche Pablo bautizó al carcelero y a toda su casa. Y entonces ese fue el evangelio como comenzó en Macedonia, con la persecución de Pablo y Silas en la cárcel. Vaya a Hechos 17, mire Hechos 17. Entonces, después de estar allá en Filipos, en Hechos 17, versículo 1, pasando, Hechos 17, 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a ¿dónde? Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuánto equivalen 3 días de reposo? No fueron 3 días, porque el día de reposo era uno a la semana. Entonces por 3 semanas se quedó con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, ¿qué pasó? Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de ¿quién? De Jasón, si se dice así, Jasón o Jasón, no, Jasón. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Mis hermanos, ¿cómo le llegó el evangelio a Tesalónica? ¿Por las buenas o por las malas? Mira, mi hermano, hoy creer en el Señor, a veces algunos lo toman como una moda. Hoy creer en el Señor, algunos lo toman como simplemente un cambio de religión. En esa época había lugares donde creer en el Señor les implicaba todo un problema. Tesalónica fue testigo de eso. Tesalónica dice, Pablo viene a predicar en Filipos y los meten en la cárcel, los aporrean. Pero luego viene Jasón y nos invita a la casa y también forman una turba. Para ellos el evangelio era sinónimo de problema. Para ellos el evangelio era sinónimo de conflicto. Sin embargo, ¿sabes qué pasó con ellos? Creyeron. Eso es lo lindo de la iglesia de Tesalónica, porque a pesar del rechazo, como lo estamos viendo aquí, hay muchas otras más citas. Aquí está Hechos 16:5 al 17:15, Primera de Tesalonicenses 1:6, ya lo leímos, el 2:2. Hay muchas citas donde se nos muestran que ellos tuvieron mucha oposición, pero ellos, a pesar de la oposición, vaya conmigo a Tesalonicenses otra vez, volvamos a Tesalonicenses, capítulo 1. Tesalonicenses capítulo 1, versículo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Aquí hay algo raro. Bueno, ¿están sufriendo o están disfrutando? ¿Qué decían ellos? Estamos sufriendo, pero tenemos gozo. Ellos no se dejaron quitar el gozo a pesar de la prueba. Muchos hoy en día tienen un gozo raro, les sube, les baja, cambia como los cambios del dólar en la tasa, en la bolsa de Londres, le sube y le baja. No. Ellos decían, nuestro gozo no está determinado por las circunstancias de afuera. Y ahí es donde vemos el segundo punto, el regocijo que ellos tenían. Ellos aprendieron en medio de la tribulación tener el gozo y creyeron en el evangelio. Cualquiera no creería un evangelio así. Yo diría
a muchos de hoy en día dirían, no me le apunto a ese evangelio, a un evangelio donde a Pablo lo encarcelan en Filipos, en un evangelio donde a Jasón le forman una turba en la ciudad, un evangelio así no me le apunto. Tesalónica se le apuntó. Y lo más lindo de esto es que no solo se le apuntó. Vaya conmigo, mire esta cita, primera de Tesalonicenses 1, 3, 6 y 9. Mira lo que dice. Dice el 3, ya lo leímos, no solo se le apuntó, sino que tenían una obra de fe, tenían un trabajo de amor, tenían una constancia en el Señor. Y fue tan tremendo su testimonio que dice el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dígame, ¿cómo recibieron ellos el evangelio? De tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Mis hermanos, mi pregunta es, ¿hasta dónde alcanzó la fe de esta iglesia? Si usted se pone a mirar, Macedonia y Acaya son dos sectores, comprendían toda Grecia. Es decir, el país de Grecia está formado por dos regiones, Macedonia y Acaya. Macedonia es la parte norte y Acaya es la parte sur de Grecia. La capital de Macedonia era Corinto. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo es, su fe fue tan tremenda, que todo un país se dio cuenta de la fe que ustedes tuvieron. Todo un país vio el testimonio. Era un país ateo, inconverso. Europa por primera vez conocía del evangelio, y los tesalonicenses reciben el evangelio con una integridad, con un regocijo, con una actitud, con una rectitud que tuvieron una repercusión de todo un país. Ahora la pregunta del millón es esta: ¿qué hizo en ellos? ¿Qué sucedió en ellos para que ellos pudieran tener una fe de esa forma? Es la iglesia que más elogia. Yo le voy a decir qué fue lo que a ellos los movió: la esperanza. Lea conmigo estos textos. Ya lo leímos dos, pero vamos a leer. Ahí está, miren la parte de abajo, si alcanza a mirar el 3, 1:3, y luego leemos el 1:10. Voy a leer algunos textos con respecto a la esperanza, y usted se va a dar cuenta de cómo el evangelio llegó a esta gente de una manera tan tremenda que uno dice wow. Entonces vamos a leer el 1:3 otra vez. ¿Qué es lo que dice? Ellos tenían constancia ¿en qué? En la esperanza. Permítame, yo miro esto acá. Leamos entonces el 1:3. Dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vaya al 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vaya al 2:18. 2:19. Porque ¿cuál es nuestra qué? Esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y vaya conmigo al 4:13. Podría decirte más citas, pero te estoy diciendo unas pocas. Mira el 4:13. Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué?
esperanza. Y empieza a decir, ustedes pueden tener esperanza. Mira, mi hermano, todo en la vida tiene estructuras. El ADN tiene estructuras. En la biología hay estructuras, en la física hay estructuras, la música tiene estructuras. El ser humano tiene una estructura básica, tiene 3 pilares. Si estos 3 pilares no están en el ser humano no tendría un motor para vivir. ¿Sabes cuáles son los 3 pilares en el ser humano? Pablo lo dijo en 1 Corintios 13:13. La fe, el amor y la esperanza. El mayor de ellos, el amor. Quítale a un ser humano el amor, le quitas la vida. Si usted estuvo cuando yo prediqué 1 Corintios, repásela. Si no la escuchó, ahí está en el canal. Pero Pablo y Juan hablaron mucho del amor. Un ser humano puede tener dinero, puede tener fama, puede tener títulos, puede tener lo que sea, pero no tiene amor. ¿Sabes qué hace ese ser humano? Se quita la vida. La vida no tiene sentido si no hay amor. El amor es un pilar en el ser humano, pero hay otros 2 pilares y son la fe y la esperanza. Y es muy interesante porque el Evangelio me habla de los 3. Tú quieres estudiar la fe. ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos habla de la fe? Hebreos. ¿Quieres hablar del amor? ¿Qué libro nos hablan del amor? Corintios y todas las epístolas de Juan. ¿Quieres estudiar la esperanza? ¿Qué libro vas a leer? Tesalonicenses. 1 y 2 de Tesalonicenses nos hablan de la esperanza. Quítale la esperanza a un individuo, le quitas un sueño para vivir. Mis hermanos, bienvenidos al mundo de la desesperanza. Nos están tratando de cambiar la esperanza por ¿qué es lo contrario a la esperanza? La desesperación, el miedo, la ansiedad. La filosofía de este mundo es crear una comunidad sin esperanza. ¿Qué te espera en el futuro? Pandemias más peligrosas que el COVID. ¿Qué te espera en el futuro? Que se desate la guerra con Rusia y Corea del Norte y que manden misiles, bombas nucleares. ¿Qué te espera en el futuro? Los alimentos cada día más contaminados, más cáncer que está resultando. ¿Qué te espera en el futuro? La gente más mala. En estos días me decía mi hija, ella está empezando apenas la vida, una de las más jóvenes, 25 años tiene Laura, creo que 25, bueno, ya no sé. Eso pregúnteselo a la mamá, esas cosas no las saben los papás. Pero me dice, papá, está leyendo un artículo que prácticamente nosotros, los jóvenes, nos vamos a quedar sin pensión. ¿Sabían eso? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día se van a quedar sin pensión? Porque los perritos no trabajan. Los perritos solo piden comida. Y como ya las familias no están teniendo hijos y como ya no hay tanta población, el sistema de salud funciona algo raro, muy raro, no es lógico. Que lo que uno aporta para la salud de uno no es para uno. Uno lo está aportando para los de adelante y a uno le aportan los de atrás. Hágame esa. No debiera ser así. Uno debería aportar lo de uno. Entonces, en los próximos 30 años, si no se hacen modificaciones en las nuevas generaciones, las generaciones de hoy, venga, y mi pensión, no hubo jóvenes que trabajaran. Eso es algo tremendo. ¿Por qué digo esto? Por donde uno mire, le están quitando la esperanza. No hay esperanza. Bienvenidos al mundo del miedo, bienvenidos al mundo de la incertidumbre. Es más, aquello que usted aparentemente ve tan bueno, también le quita la esperanza. Porque usted está bien contento con su iPhone que se compró. Usted se compró el iPhone, van en el 15. Usted se compra, hace todo el esfuerzo para comprar un iPhone 15.
Usted apenas está aprendiendo a manejarlo y ya sale el 16 y le dicen: el que usted tiene ya no le sirve, eso es obsoleto, compra el 16. Nos quieren crear un mundo de ansiedad, un mundo de desesperanza, un mundo de miedos. Lo lindo de Tesalonicenses es: ustedes recibieron el evangelio con mucha persecución, ustedes recibieron el evangelio con mucha angustia, a ustedes les tocó vivir lágrimas, a ustedes les tocó vivir cosas, pero Pablo les dice: pero tienen una esperanza. Y lo lindo de nuestra esperanza es que es una esperanza viva. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre una esperanza viva y una esperanza muerta? Una esperanza muerta es un fundamento que se va a acabar. Algunos dicen: el dólar es la moneda más estable, yo tengo mi esperanza ahí, eso baja de un momento a otro. Otros dirán: no, invierta en oro. Y usted tiene todo invertido en oro y llega un ladrón y le roba todo el oro. Hasta ahí llegó la esperanza. Lo que dice Tesalonicenses es que nuestra esperanza es viva porque no está en esta tierra. Nuestra esperanza está allá en los cielos. Y nuestra esperanza es de un Dios que cumple las cosas. Y entonces eso es lo que dice: yo no quiero que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabes qué dice el libro de Job, capítulo 11? Los malos, ¿cuál es la esperanza de los malos? Morirse. Esto es lo que dice Job, capítulo 11, versículo 20. Mas la esperanza de los malos será dar el último suspiro. Hay gente que dice: ¿cuándo será que me muero? Hablé con un chico, él era un asesino a sueldo. Literal me lo dijo así: yo mato para que me maten, pero no me matan, yo los mato. Pero yo estoy harto de la vida, yo no quiero vivir la vida. Otros ponen la esperanza en una botella de aguardiente, en el vicio. Es un mundo caótico. Qué linda es la vida del cristiano. Miren estos dos textos. 1 Corintios. Recuerde que Corinto también quedaba en Macedonia, o sea, son iglesias hermanitas. Miren lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperáramos, esto tiene que ver con la esperanza, en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, ¿Cristo qué? ¿Cristo qué? Ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Es un hecho. Ay, hermanos, hace 2000 años la humanidad estaba en el momento más triste. ¿Por qué? Sobre todo aquellos que habían creído en un Cristo estaban precisamente unas horitas atrás tristísimos. ¿Por qué? Porque su esperanza se la habían matado. Por vez primera, los discípulos vieron en un hombre, en aquel carpintero, en aquel hombre de Galilea, vieron una esperanza. Por fin alguien que nos dio valor, por fin alguien que nos dio aceptación, por fin alguien que nos dio sentido. Y después de 3 años, entre comillas, se lo mataron. Y le mataron la esperanza muy temprano, antes de que el sol saliera. 2 mujeres llegaron a un grupo de desesperanzados y se oyó la más linda de las frases:
que hasta el día de hoy retumba. Resucitó, no está muerto, la tumba no lo retuvo, vive. Él es Señor de la muerte y de la vida. Nuestro Señor ha revivificado la esperanza para los desesperanzados. Y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando llevarnos allá. ¡Wow! El único pueblo con esperanza en esta vida es el pueblo cristiano. Los otros no tienen esperanza. Yo nunca olvidaré aquel, no sé qué día era, pero sé que eran como las 3 de la tarde, año 1993. Precisamente a esa hora de la tarde, yo estaba leyendo en Apocalipsis un pasaje y el televisor estaba prendido y se prende y empiezan las noticias a sonar. El delincuente más buscado del mundo fue capturado en la ciudad de Medellín, fue abatido. Y entonces empiezan a mostrar por las imágenes de la televisión los despojos mortales de Pablo Escobar sobre el techo, allá en el obelisco. Y muy tremendo porque fue noticia mundial. En este momento yo estaba leyendo en Apocalipsis cuando dice de la nueva Jerusalén, esperanza, y decía calles de oro y mar de cristal. Y el Espíritu Santo fue tan claro al decirme: mira, por lo que el mundo hoy se mata, será el pavimento de las calles donde vos vas a ir. Mis calles serán pavimentadas con oro. Y el Señor me dice: el mundo pone esperanzas, su esperanza en esperanzas muertas, pero tú tienes una esperanza viva. Porque lo tuyo no es el oro y la plata, lo tuyo no es simplemente títulos y posesiones. Lo título es una patria celestial con un rey que no va a fallar por nunca, con un rey que sí da verdadero amor. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Dianita está cumpliendo años, 84 años. Ella está preocupada que porque tiene achaques. Pues si uno con 84 años, Dianita, ya uno debe tener achaques. Pero habrá una patria donde allá no hay dolor. Hay un libro, se lo recomiendo si le gusta leer. Es un libro gruesosote así. Se llama El cielo, de Randy Alcorn. Cami, yo creo que tú conoces, él es librero, yo creo, Randy Alcorn. Van allá donde a la librería cristiana y le pregunta es un libro gruesosote así. Se llama El cielo. Yo me lo leí y wow, qué emocionante. Mi esperanza se abrió. ¿Sabes por qué? Porque yo les voy a decir la verdad. Para mí el cielo, como me lo pintaban, era como medio aburridorcito. Yo no se lo decía a nadie para no desanimarlo. Pero es que yo no me imagino el cielo con un angelito, con unas alas atrás y con un arpa cantando por los siglos de los siglos: eres todopoderoso. Ay, yo que soy bien hiperactivo, un cielo así como que no me emociona mucho. Yo sí le canto, pero cuando yo veo ese libro me dice cómo será el cielo. Él empieza diciendo, el autor: ¿cuál sería el cielo para una vaca? Una pradera verde con hierba que nunca se acabe. Los que vieron la era de hielo, el cielo para la ardillita era la bellota, una bellota grande ahí. Ese era el cielo. Entonces, ¿qué va a ser el cielo para nosotros? Dios nos dio oídos para oír, ojos para ver, manos para palpar, corazón para sentir, pies para caminar, y nuestro cuerpo no va a ser cambiado, vamos a ser transformados, sí. ¿Y sabes qué va a ser el cielo? Es una satisfacción a los ojos, a los oídos, al corazón. Es decir, todo lo que el ser humano anhela, sin guerras, sin hambre, sin conflictos, sin enfermedades. Esto es una esperanza. Ahora usted me dirá: pastor, me lo dijo un profesor de una universidad, el papel puede con todo. Pues eso lo escribe cualquiera. Y yo digo dos cosas. Primero, le dije a ese profesor: si el papel puede con todo, muéstreme otro papel que pueda con tanto. No hay libro en la historia humana
que dé tanta esperanza como la Biblia. No lo hay. Me pueden poner a Walter Rizzo, a Paulo Coelho, me pueden poner los escritores de motivación más grandes, pero nunca habrá un libro de tanto consuelo y de tanta esperanza como la Biblia. Porque la Biblia me habla de cosas que ningún otro escritor se atrevería a decir. Cielos nuevos y tierra nueva. Un Cristo que va a quitar el mal por siempre. Donde todos van a tener una relación de amor, donde ya no va a haber celos, envidias, todas las cosas. Wow, ninguno se atrevería a decir eso. Y segundo, ¿y sabes qué es lo más lindo de la esperanza? Que es que el que lo ha prometido ya ha cumplido 2/3 de ella. En el Antiguo Testamento, los del Antiguo Testamento tenían una esperanza de que un día iba a nacer en Belén de una virgen, Emanuel, y ellos tenían una esperanza. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Luego Jesús dijo cosas que se cumplieron y todo se cumplió. Solo queda faltando una partecita de la esperanza. ¿Cuál es la partecita? Volveré por ustedes. Así como me fui, yo volveré y me los llevaré para siempre. Y eso es lo que dice Tesalonicenses. Hermanos, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque un día el Señor, con voz de trompeta, con voz de arcángel, entonces llamará a los que murieron y van a estar con el Señor, y después los que hemos quedado seremos arrebatados y viviremos en las nubes, en la nueva Jerusalén. ¡Wow! Y entonces Tesalonicenses cobra sentido, porque esta iglesia, a pesar de las pruebas, de las dificultades, vivían en rectitud y vivían en regocijo, porque tenían esperanza en el regreso de Cristo. Quítale la esperanza a una vida y le quitarás los sueños para vivir. Yo quiero finalizar con esto. Algunas frases con respecto a la esperanza me parecen muy bonitas. Y aquí, bueno, iba a decir algo antes de las frases de la esperanza. ¿Para qué sirve la esperanza? Entonces, la esperanza sirve para darme regocijo en medio de la tribulación. Dicen, lo último que se pierde es la esperanza. La esperanza nos da fuerza en el sufrimiento. Pero abra conmigo 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene que esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Sabes? La esperanza le da gozo en medio de la dificultad, pero la esperanza trae rectitud en medio del pecado. Porque si yo sé que un día Cristo va a venir, yo voy a estar preparado. Sería bien interesante que el Señor hubiera dicho: yo vengo tal día, en tal fecha, a tal hora. ¿Sabe qué hubiera pasado con la humanidad? Somos tan sinvergüenzas que pecamos hasta un día antes. Y ese día, ahí sí, las iglesias llenas. Imagínate que el Señor diga: vengo, estamos el 31 de marzo, que el Señor diga: vengo el 7 de abril a las 10 de la mañana. Yo le digo, las iglesias están llenas el 7 de abril a las 10 de la mañana, todos, Señor. Pero interesante que el Señor dijo: no les digo el día ni la hora. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos preparados. Ahora usted dirá: no, Cristo, falta mucho tiempo para venir todavía. Pues es que el problema no es si Cristo falta por venir o no, porque es que o Él viene o Él me lleva, una de las dos. Vi una película, me acuerdo de una película viejísima, muy vieja, yo creo que poquito aquí la recordarán, pero era precisamente un muchacho que le dijeron: usted
llega Dios y le dice: se va a morir tal día, a tal hora. Y el muchacho no prestó atención a esto. Él siguió viviendo su vida normal. Cuando llegó el día y la hora, él moría a las 12 del día. Y el reloj eran las 11:59. Y entonces él se pone a mirar el reloj. Todavía no había pasado nada, aparentemente no había nada, y está mirando el reloj y va mirando, retrocediendo, mirando el reloj así, y en esa retrocedida se tropieza, cae a la calle y un carro pasa y le aplasta la cabeza. ¿Sabes qué quería decir la película? Usted no sabe cuándo se va a morir. Usted no sabe si va a tener, por ejemplo, ese carro que pasó con la cabeza que mismo se la pisó, no le dio tiempo ni siquiera de decir perdón. Por eso, el que tiene la esperanza que Él va a venir, a sí mismo se purifica, para que no nos encuentre desprevenidos. Y eso es lo que dice Tesalonicenses. Lea conmigo el 1 Tesalonicenses 5, dice el 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza purifica. La esperanza nos da gozo, y la esperanza se vuelve un motor para que nosotros podamos vivir una vida en rectitud. Los tesalonicenses tuvieron esto. Los tesalonicenses se llenaron de la esperanza, y eso les ayudó a vivir con gozo en medio de la dificultad. La esperanza se volvió un gozo, la esperanza se volvió una alegría. Y como te dije, te voy a decir algunas de esas frases de la esperanza que nosotros debemos valorar, y termino con un poema de Eduardo Galeano. Dice que cuando un pueblo no tiene esperanza, es un pueblo fácil de dominar. Un pueblo sin esperanza es fácil de dominar. La esperanza es lo que hace mantener vivo cualquier sueño. No podrás ir en busca de nuevos horizontes hasta que te atrevas a perder de vista la orilla. Si no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. Y esta es una frase que el Señor me dio: la esperanza de que viene la inevitable primavera es la fuerza para soportar la realidad del crudo invierno. Te la repito: la esperanza de que viene lo inevitable primavera es la fuerza para soportar la realidad del crudo invierno. Eduardo Galeano, un escritor, puso esto: la utopía. ¿Qué es la utopía? Un sueño, una esperanza. Ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Solo la esperanza nos da fuerzas para decir que nuestra fe es cierta, que vale la pena creer lo que estamos creyendo, que un día las cosas cambiarán. Si la fe es la seguridad de las cosas, la esperanza es soñar con las cosas, y el amor es apasionarnos por las cosas. ¿Por qué este mensaje? Escucha, yo no lo voy a hacer, pero sé que muchos de ustedes, el enemigo les ha quitado la esperanza. Como decía ahora, bienvenidos al mundo de la desesperanza. No te rindas.
que así en esta tierra no tengas el premio que estás esperando, hay una esperanza. La esperanza es dejar de que mires lo terreno y te ancla en lo celestial, en el que nunca fallará, en el que ha prometido y ha cumplido, en el que ha cumplido más de 2/3. Si se han cumplido 2/3 de las promesas que Dios ha hecho, ¿por qué dudar del 1/3 que falta? No, se cumplirá. Y a Tesalonicenses me dice eso: pueblo, no te desanimes, no desfallezcas. Mañana habrá un nuevo mañana. Muchos dirán: pastor, ya llevo muchos mañanas y no he visto nada. Camina, sigue caminando con la esperanza, porque ahora permanece en la fe, el amor y la esperanza. Si es verdad que el amor es el mayor de ellos, pero no quite los otros 2 pilares, que son la fe y la esperanza. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Son 3 pilares en el ser humano. Un ser humano le quitan la esperanza, le quitan los sueños, le quitan el amor, le quitan la fe, le quitan la razón de vivir. La esperanza es la ilusión por lo posible. Y nunca dejes de tener esperanza, mucho más si estás con el Señor. Dios del cielo, si hubiera una radiografía de esperanza en el corazón de tu iglesia, sin lugar a dudas, en muchos corazones aquí en esta mañana arrojarían un alto grado de desesperanza. Ya no tienen esperanza de que su hogar va a cambiar, no tienen esperanza de que su cónyuge va a cambiar, que sus hijos van a cambiar, ya no tienen esperanza de que su salud va a mejorar. Y algunos han caído en la triste situación que dice Job 11:20: su esperanza será dar el último suspiro. Pero Dios, Tesalonicenses, nos dice: nosotros no nos debemos entristecer como los que no tienen esperanza, porque nosotros somos un pueblo diferente. Para nosotros llegó aquella mañana, un domingo muy temprano, se oyó la noticia: vive, resucitó de entre los muertos. Él es un rey que nunca morirá, y su reino no es de este mundo. Y aquella mañana, domingo de resurrección, se abren las puertas de una esperanza como ninguna otra religión la puede dar. Porque todos los líderes de todas las religiones del mundo, llámese la que sea, están muertos. Tumba de Mahoma ocupada, tumba de Buda ocupada, tumba de Gandhi ocupada, tumba de Jesús vacía. Vacía. Porque eso nos dice: hay un reino que nos espera. Hay un mañana donde no habrá dolor y llanto. Hay un mañana donde no habrá angustia y enfermedad. Hay un mañana donde las injusticias cesarán. El rey lo ha prometido y ha cumplido 2/3 de ello. Nos aferramos a la esperanza. El 1/3 que falta, Cristo vendrá, traerá una recompensa, y nuestra fe tiene sentido. No somos los más dignos de conmiseración, porque nuestra fe no es vana. La resurrección y la venida de Cristo se convierten en nuestra firme ancla, nuestra utopía para seguir caminando, caminar y caminar y no desmayar. Muchas gracias, Señor. Terminamos cantando esta canción.